Buah, es que Lucas es un tocho. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Yo soy director de fotografía y pues me dedico a hacer pues series, videoclips, también hago publicidad, conciertos alguna vez, si me liáis. ¿En qué proyecto has estado este año a nivel de concierto? Pues este año he hecho la gira de Motomami, que hice un poco lo que he hecho con la gira esta lo que hemos hecho aquí, que ha sido como pues un poco la gestión de los audiovisuales. Más que una realización, ha sido como un planteamiento creativo de lo que serán los visuales. ¿Cuándo supiste que tu curro era la dirección de fotografía? ¿Qué será tu profesión? Pues yo creo que me di cuenta cuando tenía como unos 15, 16 años, que yo estaba haciendo como vídeos de skate y tal, y me daba la sensación de que estaba perdiendo el tiempo porque no estaba estudiando y no estaba haciendo nada del cole, y dije, oye, ¿por qué no me dedico a hacer esta cosa con la que pierdo el tiempo? ¿Sabes? En plan, dije, hostia, quizás eso es una inversión buena, ¿sabes? Dedicarme a eso con lo que me gusta perder el tiempo. Y a partir de ahí dije, hostia, pues me voy a interesar un poco más por el cine, que me gustaba mucho y tal, y dije, hostia, pues esta figura como de cámara, de luz, ¿sabes? De dirección de fotografía es como algo que creo que es como, bueno, que me gusta mucho, la verdad. Empatizaba ahí con eso más. Sí. Tirarías fotos quizás también. No, hacía más que todo vídeo, tío. Hacía un montón de vídeo. Desde pequeño ya, Ya. O sea, que me iba a todos los viajes, siempre me llevaba mi mini DV, ¿sabes? E iba grabando todo desde que tengo 10 años, ¿sabes? O sea que Qué guay. hace ya bastante, tío. ¿Cómo has aprendido hasta el punto en el que estás aquí ahora? Pues mira, o sea, yo estudié en una universidad de cine, que me formaron como director de fotografía, y a partir de ahí, o sea, mientras hacía la carrera también estuve como yendo a un montón de rodajes como de eléctrico, de gaffer, de todo lo que pude, incluso hice producción, ¿sabes? O sea, hice de todo, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues a medida que haces los proyectos, pues vas creciendo, ¿sabes? Y te vas pues adquiriendo todo un poco el conocimiento, sobre todo mirando a las otras personas, ¿sabes? Como viendo cómo trabaja la gente, viendo cómo hacen las cosas, también aprendes mucho, ¿sabes? Total. Más que te expliquen la técnica, ¿sabes? Lo guapo también es ver lo que hace la gente, ¿sabes? Y cómo... Sí, que si estás en un rodaje recogiendo la basura o Claro, llevando... sí, si tienes el ojo puesto, Claro, vas a ver cómo totalmente. funciona y en algún momento vas escalando. Claro, sí. Es una cuestión también de rodearte de gente que también te llene mucho, ¿sabes? Y que te haga como crecer tanto como persona como trabajador, como profesional. Bueno, ¿algún sitio donde te gustaría llegar como un sueño? Tío, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, o sea, no proyecto tanto hacia el futuro, sino que me encanta cuando me estoy viendo en un sitio, ¿sabes? Y me siento que estoy en el sitio correcto, ¿sabes? Y estoy como viviéndolo y disfrutando. No intento no proyectar mucho hacia un futuro, sino que intento como vivir más como o sea, de intentar estar ahí, ¿sabes? En el presente. Y yo qué sé, tío, al final si te lo curras ahora, ¿sabes? Seguramente que pasen cosas en un futuro, ¿sabes? Pero tampoco no me gusta proyectarme mucho, la verdad. Total. Porque es que si no, después te vienen las decepciones y sí, no sé. Y lo pasas más. Sí, prefiero como estar ahí al día a día. Ya. Un poco de hincapié en el autoaprender, cuando no puedes. Sí. ¿Tú crees que se puede aprender mucho, o sea, este camino de la dirección de foto en el cine, o sea, como es viable sin gastarte 50.000 euros en Totalmente. De hecho, yo ahora, después de la carrera, ¿sabes? He echado mucho de menos como aprender muchas cosas, ¿sabes? Y al final te encuentras en un sitio que nadie te enseña nada y has de empezar a hacer como research tú mismo de todas las movidas, aparte de mirar pelis y tal. Hay muchísimos libros de fotografía que te ayudan y que que absorbes un montón de ellos, mismo ¿sabes? YouTube, o sea, ¿no? Si sabes buscar bien en YouTube, te lo van a explicar. Lo mismo, sí. Pero vamos, o sea, para mí es una cuestión de observar, ¿sabes? Y de estar atento a lo que hay alrededor, ¿sabes? Y no sé, creo que es por ahí, por donde yo creo que puedes aprender más, y sobre todo también, o sea, aparte de los libros y tal, ¿sabes? De la gente que te rodea, ¿sabes? Si estás atento y tienes a gente pues como Ferran o como Sergio, como vosotros, ¿sabes? En plan, es que qué guay. Es muy guay, tío, porque al final de todo se aprende, ¿sabes?
Gracias, hermanito.